Buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto que nos acompañe esta noche a otra transmisión más de Ministerios Jeruel. Esperamos que nos acompañe en todo el servicio. Va a haber una palabra muy bonita que va a edificar su vida y las alabanzas van a estar muy bendecidas también. Amén. Amén. Así que si usted quiere arrebatar esa bendición, arrebátela, hermano. Amén. Así que si usted tiene su Biblia a la mano, vamos a leer una lectura que está en Salmos 121. Salmos 121, versículo 1. Amén. 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 Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Amén. Fíjense que yo estaba pensando, ¿verdad? Antes de esta lectura, decía yo, ¿cuántas veces Dios nos ha librado de muchas cosas? ¿Cuántas veces usted se ha dado cuenta que lo ha guardado y que lo ha protegido? A usted y a algún familiar, ¿verdad? Muchas veces no nos damos cuenta de esas cosas, pero todos los días usted tiene que agradecer por las cosas que usted se da cuenta que Dios lo guarde y por las que no también. Amén. Dios siempre nos ha guardado y Él dice en su palabra que no se duerme. Así que sintámonos tranquilos y seguros que hay alguien que nos está cuidando. Amén. Así que le dejo el tiempo a la pastora. Amén. Es un privilegio poder llegar hasta sus hogares. Yo le invito en esta hora a que cerremos nuestros ojos y pongamos este servicio en las manos del Señor. Papito lindo, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hermosa hora por el privilegio que nos das de poder reunirnos, Señor amado. Tu palabra dice que donde 2 o 3 están en tu nombre, ahí tú estás, Señor. Gracias te damos, oh Dios de la gloria, por el privilegio que nos das de poder alabarte, de poder exaltar tu nombre, Señor. Sabemos que sin lugar a duda tú tienes una enseñanza maravillosa para nosotros, Señor amado, ya que tu palabra dice que el conocimiento, que la sabiduría vienen para aquellas personas que lo buscan a través de tu palabra, Señor. Para aquellos que piden y claman, eso reciben, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, este servicio está en tus manos. Gracias por los que ya se han conectado, Señor amado. Sabemos que estamos distantes del cuerpo, más presentes en el Espíritu, Señor. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y ahí donde usted está y como nosotros estamos aquí, fíjense que fue una idea de la pastora, ¿verdad? Que todos nos estuviéramos aquí. Pero es una idea muy bonita, se lo digo porque es algo familiar, ¿verdad? Usted está en su casa en familia, nosotros somos familia, usted y yo somos familia, ¿verdad? En Cristo Jesús, así que acompáñenos con sus palmas y si usted está en su casa solito, pues puede hasta brincar. Amén. Y como todos siempre estamos de fiesta, ¿verdad? Siempre tenemos que celebrar que hay otro día, celebrar que hay comida. Vamos a celebrar, ¿verdad? Porque cada día es una oportunidad. Amén. 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 Vamos a empezar. En esta fiesta.
¿Cuántos sienten ese calor? Amén. Solo yo. Dice la pastora, no es calor, sino que es unción. Amén. Reciba la unción desde su hogar. Amén, hermano. Así que vamos a tomar una actitud de adoradores. Amén. Si usted es un adorador en espíritu y en verdad, es momento de que usted tome esa actitud de adorador. Amén. Aleluya, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Te damos esta noche, Padre de la gloria. Sabemos, Señor Jesús, como dice la pastora y dice tu palabra, Padre de la gloria, que donde 2 o 3 estemos reunidos en tu nombre, Señor, ahí estarás tú, Señor. Estamos convenidos, Señor, acá en esta casa, en este hogar, Señor, que es tu casa, Padre, es casa de oración, Señor Jesús, donde tú confiadamente puedes venir, Señor, y tomar posesión, Señor, tomar tu lugar, Padre de la gloria. En la casa de mis hermanos, en el que nos está sintonizando, Señor Jesús. Que seas tú, Padre Santo, el que toque, Señor, a los hermanos, mi Dios bendito. Usted, hermano, donde usted está, no necesita tener a alguien a la par para que vaya y ore por usted, para que vaya y ponga manos, porque la obra la hace el Espíritu Santo. Si usted cree, usted confía que el Espíritu Santo de Dios está ahí con usted, el Espíritu Santo puede hacer algo en usted. Aleluya. Muchas veces nosotros nos volvemos tan independientes, nos volvemos tan independientes que pensamos que las cosas que estamos haciendo, todo es gracias a nosotros. Pero déjeme decirle, hermano, que cada cosa, cada logro que usted va haciendo, todo es con la ayuda del Señor. Muchas veces, quizá como hablábamos al principio, hay celebraciones, celebramos cumpleaños, celebramos tantas cosas, pero déjeme decirle que todo eso se lo debemos al que le da la vida. Así que todas las cosas provienen de Él, y usted y yo dependemos únicamente de Él. Así que si nosotros nos hemos desviado por algún momento, que nos hemos creído independientes nosotros mismos, que nosotros no son nuestros logros, que son nuestros triunfos, déjeme decirle, hermano, que vamos por mal camino. Así que hoy quiero que usted examine su corazón, se examine, porque nosotros nos podemos autoevaluar. No necesitamos que alguien venga y nos diga en qué estamos fallando. Cada quien sabe, cada quien se conoce cómo está y cómo está su relación con el Señor. Así que si usted se ha desviado o yo me he desviado un poco de la mirada que es el Señor Jesús, hoy es el momento, hoy es la hora, no mañana, no otro día, a ver cuándo. Hoy es el momento, hermano, es una oportunidad que usted tiene para reconciliarse con Dios. Aleluya. Y quizá el reconciliarse no significa que se fue a pecar, se fue al mundo y va a volver a venir, no. El reconciliarse significa todos los días, porque todos los días necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Gracias, Padre Santo, te damos, Señor Jesús, y te pedimos primero perdón, Señor Jesús, por las ofensas, Padre, por los actos que hemos cometido, Señor, que a ti te han ofendido, Señor, por esos pensamientos, Señor Jesús, porque hemos aprendido o hemos creído que todo lo que tenemos es gracias a nuestro trabajo, todo el alimento, Señor, nuestra casa, nuestra familia, la salud, Señor Jesús, todo proviene de ti, Señor Jesús. Gracias te doy, Señor, primeramente, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres bondadoso, Señor, porque tú eres el único, Señor, que tiene tanta misericordia, Señor, para con nosotros, Señor Jesús. Gracias por tu bondad, Señor, y por tu amor, Padre de la gloria. Si usted se sabe esta alabanza, hermano, cántela. Si no se la sabe, que de su corazón nazca un cántico nuevo, porque los cánticos nuevos son los más sinceros, hermano. Enamore a Dios, endúlcele el oído y dígale que se arrepiente de las cosas que no ha agradecido,
Quiero volver a empezar. Aleluya. Con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar como aquella vez cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Nunca es tarde, hermano. Nunca es demasiado tarde para que empecemos nuevamente. Porque usted y yo no estamos por sensaciones, no estamos por emociones, estamos por convicción. Si usted está acá en los caminos de Dios es porque usted es creyente de que la sangre de Cristo redime, perdona, restaura. Así que si usted siente que se ha alejado, siente que se ha desviado, es buen momento, hermano, para que empecemos de nuevo. Empecemos como al principio. Empecemos con aquel amor que usted sentía, aquel deseo que usted sentía de hablar a cada momento con Dios. Aquella necesidad de poder escuchar su palabra. Aquella necesidad de poder sentir su presencia. Así que yo le invito, hermano, que usted se humille. Y no solamente en una posición física, sino que usted se humille de corazón. Porque la humillación no significa usted estar postrado en el suelo, sino que significa quitarse usted mismo y darle lugar al Espíritu Santo. Aleluya. Así que si usted se sabe esta alabanza, hermano, cada cosa que nosotros cantamos, hay liberaciones, hay restauración. Nosotros tenemos poder en nuestra boca. Si usted confiesa que quiere empezar nuevamente, hermano, tenga la convicción, tenga esa decisión y tenga ese propósito. Porque el año no ha acabado, hermanos, todavía puede cumplir ese propósito. Porque muchas veces nos ponemos propósitos de muchas cosas, pero en nuestra vida espiritual quizá no tenemos ninguna meta. Que su meta en esta noche, hermano, sea restaurar esa relación que tiene con el Señor. Aleluya. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión, revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Espíritu Santo, aleluya. Yo anhelo tu presencia con poder y gloria. Llena este lugar. Espíritu Santo, yo
presencia a esta hora, Padre. Te podemos sentir, Señor, y sabemos, Padre, que tú estás aquí, que tú estás en los hogares de mis hermanos, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu presencia, Señor. Y como dice aquel cántico hermoso, Padre, que nos puede faltar todo, Señor, menos tu presencia, Padre Santo. Que tu presencia nunca se aparte de nosotros, Señor Jesús. Así que toma tú el control, Señor Jesús, de nuestras vidas, de nuestro hogar, Señor, de nuestras finanzas, Señor, de todo, Señor Jesús, en nuestra vida, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Así que le damos el tiempo a la palabra que nos trae nuestro pastor Julio Álvarez. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un privilegio nuevamente poder llegar a sus hogares, allá al lugar en que usted nos ve y nos sintoniza en esta hora. Vamos a iniciar con un tema un poco interesante o bastante interesante para algunos, tal vez curioso. Sin embargo, es necesario que aprendamos sobre la palabra del Señor y todo lo que en ella hay, ya que la palabra del Señor fue escrita para que nosotros podamos conocerla, estudiarla, y dentro de ella pues encontramos este tema que es un poco curioso, porque a lo largo de los tiempos de la historia se ha debatido mucho sobre este personaje, del cual vamos a tratar de aprender algunas cosas para saber la situación y condición. Allá en el libro del profeta Ezequiel, capítulo número 28, versículo 11 al 19. Ezequiel, si usted lo ubica ahí, encuentra Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Luego encuentra a los que son profetas mayores, que es Isaías, Jeremías, Lamentaciones y profeta Ezequiel, capítulo 28 en el Antiguo Testamento, verso 11 en adelante. Leemos la palabra dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Jesús. Dice de esta manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, de topacio, de jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. Es una lectura un poco a veces complicada, difícil. Hay un par de interpretaciones, seguramente hay muchas más, pero en relación a este pasaje de Ezequiel 28, la Biblia habla sobre el rey de Tiro, es una profecía sobre él. Más sin embargo, podemos entender que la profecía puede ser doble, ya que se puede referir a aquel ser humano de aquel entonces, que era rey en aquella ciudad de Tiro, del pueblo, y también pues podemos ver ahí como el comienzo, la caída y la condenación eterna de Satanás.
vemos una doble profecía aquí, ¿verdad? Tanto en el rey humano de aquel entonces como en Satanás mismo. Algunos ven que solo era para el rey de aquel entonces, algunos ven la profecía un poco jalada, mas sin embargo podemos ver por los aspectos de lo que la Biblia enseña, de que es algo más allá de un ser humano, de lo que la Biblia está hablando en este contexto. Vamos a tratar en esta transmisión de encontrar un poquito del origen de la caída, cómo, por qué, cuándo y qué pasó en ese entonces, en qué tiempo. Lo que sí podemos estar seguros, hermanos, según la palabra de Dios, es que Satanás a un principio no fue creado como Satanás, entendiendo desde ya que él fue un ser creado, no existe desde la eternidad, fue y es una creación de Dios, limitado conforme al plan de Dios, y también no es igual a Dios, ni tampoco es una amenaza para Dios, ni es un contrincante para Dios. Fue creado, y así como Dios lo creó, lo tiene sujeto a su voluntad. Nunca es ni será igual a Dios, ni tampoco representa amenaza, ni siquiera es adversario para Dios. Simplemente Dios lo creó con un propósito, pero en el camino hubo un problema en este ser creado. Podemos ver que el pasaje en Ezequiel 28 habla de él como un querubín grande. Cuando habla la Biblia de querubines, eran aquellos o son aquellos encargados de la protección de la gloria de Dios. Son aquellos seres angelicales o celestiales creados de tal manera que eran los más cercanos o son los más cercanos a la presencia misma de Dios. Y la misma Biblia le llama que era un querubín grande y era protector. Por eso, ¿protector de qué? Era protector de la gloria y de la santidad de Dios. Estaba tan cerca de Dios. Además habla este pasaje que era un ser perfecto, era glorioso, era esplendoroso, como le llama, era sin pecado y también era poderoso, lleno de sabiduría y de hermosura. Eso es el concepto que la palabra de Dios nos da acá con respecto al origen de él. Es más, cuando él fue creado, la Biblia habla que hubo una preparación muy importante o muy especial cuando él iba a ser creado. Habla la Biblia de los materiales preciosos, los cuales eran parte de su vestidura o de su vestuario. Más sin embargo, podemos ver acá mismo en capítulo 28 cómo a causa de todo ello hubo algo en el corazón de aquel ser. Veremos entonces qué es lo que realmente pasó con él y por qué cayó de ese lugar tan elevado en que él estaba como querubín grande, protector, glorioso, esplendoroso, poderoso, lleno de hermosura. Su vestuario era increíble, de piedras preciosas y de materiales preciosos. ¿Por qué Satanás cayó de ese puesto? ¿Cómo fue? ¿Cuándo y dónde aconteció todo esto? Eso lo vamos a estar observando con la ayuda de la palabra del Señor, y podemos discernir por lo que la misma palabra nos enseña y nos instruye, que fue en el cielo su creación. Según la misma palabra, por lo que nos enseña que estuvo en huerto del Edén, es decir, que Satanás había sido creado o fue creado mucho tiempo antes que el mismo ser humano. Él ya existía en aquel tiempo, y la razón es bien sencilla. Se ve en huerto del Edén, cuando Dios pone a Adán y a Eva en aquel lugar, usted ve que la serpiente poseída por Satanás fue la que indujo a Eva primero y Eva a Adán a cometer el pecado original, es decir, rebelarse contra Dios, oponerse a lo que Dios había designado. Acá ya era el diablo, aquí ya era Satanás, dejó de ser Lucifer o Luzbel, dejó de ser aquel gran arcángel o querubín protector. Aquí él ya estaba caído en ese entonces. ¿Qué provocó que él cayera de ese lugar de privilegio que él tenía? Podemos ver cómo la Biblia acá en el verso número 15 de capítulo 28 de Ezequiel dice: perfecto eras. Oiga cómo dice: eras, ya no es perfecto, eras perfecto en todos sus caminos desde el día que fuiste creado, fue creado por Dios.
hasta que se halló en ti maldad. Desde que se creó, su camino era perfecto, hasta el momento en que se halló en él maldad. Y la maldad fue a causa de la multitud de sus contrataciones y fue lleno de iniquidad. Iniquidad es una palabra que expresa un grado de pecado superior o extremo. Es un pecado máximo, la iniquidad. Dice iniquidad y pecastes, por lo cual yo, dice el Señor, te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las naciones. Te arrojé, dice, de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Oiga, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Cuándo fue eso? Según lo que la Biblia nos muestra, esto fue antes de la creación del ser humano, que Satanás se rebeló en contra del Señor. Hubo maldad, pecado, iniquidad en él, hubo soberbia, orgullo, lo cual es pecado delante de Dios, por lo cual fue arrojado a tierra por Dios mismo, dice, a causa del pecado que él había cometido. Veamos en Isaías capítulo 14, es un pasaje que también pareciera bastante paralelo en este. En Ezequiel podemos ver que es una profecía al rey de Tiro, pero que tiene un doble cumplimiento, tanto en el humano rey de aquel entonces como en Satanás mismo. Lo mismo acontece en Isaías 14, verso 10 al 15, en que es una profecía en contra del rey de Babilonia, pero por las características, las descripciones que da, vemos que tiene una profecía doble que se refiere también al mismo Satanás. Isaías capítulo 14, vamos a leer desde el verso 7 en adelante para que entendamos un poquito el origen y la caída de este ser. Dice el verso número 9: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Isaías 14:10, todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Verso 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Vea, Ezequiel nos muestra la creación, la perfección, lo hermoso que el Señor creó a este ser llamado lucero, hijo de la mañana. Pero acá en el libro del profeta Isaías nos muestra algo más de lo que había en el corazón de ese ser, lo que fue causa de su caída y el por qué fue desterrado o arrancado de la posición tan elevada que tenía. Él decía en su corazón, dice el verso 13, dice, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Oigan, ni más ni menos lo que quería era poner su trono a la par, a la altura del trono de Dios, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados, dice, sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Oiga lo que quería, poner su trono a la par del trono de Dios y ser semejante o igual al Dios Altísimo, al Dios Todopoderoso. Mas tú, dijo el Señor, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Podemos ver la causa y la razón de la caída de Satanás fue la soberbia, el orgullo, el pecado, la iniquidad, y que no tuvo el entendimiento quizá, o no tuvo el entendimiento en la posición que estaba, sino que él quería más, quería ser igual a Dios, quería estar incluso a la par de Dios en su trono. Todo eso provocó la caída de Satanás. ¿Cuándo fue? Seguramente fue antes de la creación del hombre, a causa de las razones y circunstancias que él estaba anhelando y estaba viendo. Pero
podemos entender a través de la palabra del Señor que hay muchos pasajes que hablan sobre este este ser, que nos dan a entender cómo obra, cómo trabaja y tantas cosas más. Por ejemplo, en el libro de Job, el siervo Job, capítulos 1 y 2, podemos ver cómo Satanás llega entre los hijos de Dios al cielo y se presenta delante de Dios, y cómo actúa y cómo es él, que es el acusador. Llega, acusa a Job de que Job teme y sirve a Dios porque está guardado y protegido por la mano de Dios, y trata de convencer a Dios de que Job le adora, le ama y respeta a Dios porque Dios lo tiene bien, Dios lo tiene guardado. Y usted recuerda cómo Dios le da permiso a Satanás y le da autoridad para destruir casi todo lo que Job tenía en ese entonces, mas sin embargo con el límite que Dios le puso, que iba a guardar su vida. Podemos ver cómo es que llegaba a la presencia de Dios y acusaba y acusa quizá a todos aquellos que tratan o hacen por andar en integridad. Informa constantemente sobre la actividad que realiza, porque él no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Incluso dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento que Dios permite que sobre nosotros haya tentación, pero no permite que la tentación no tenga una puerta de escape, sino que juntamente con la tentación Dios tiene que encontrar o darle al ser humano la salida también. En Zacarías capítulo número 3 vemos a Satanás acá nuevamente en la presencia de Dios, acusando al sacerdote de aquel entonces llamado Josué. También podemos verlo en 1 de Crónicas 21, cómo tienta al ser humano, y en este caso cómo tentó al rey David para que David cometiera un hecho desagradable a Dios y poder hacer que David cayera en esas circunstancias desagradables a Dios, para que Dios mismo fuese quien castigara no solamente a David, sino también al pueblo de Israel, a causa de la tentación que llevó a David y lo llevó a ese lugar. Satanás es un ser creado que pecó, falló por soberbia, por orgullo, por vanidad, que son de los pecados que arrastran más al ser humano en contra de la voluntad de Dios. La desobediencia es uno de ellos. Usted puede ver que la obra de Satanás no solamente es hacernos pecar, por ejemplo, de matar, de robar, de cometer hechos terribles como esos que obviamente el ser humano sabe que son malos, son pecados y son desagradables a Dios, sino que aún más el diablo trabaja de una manera tan sutil y tan suave que nos provoca a ser desobedientes a Dios, y una desobediencia que quizás decimos, eso no es malo, eso no es pecado, es esto, es lo otro. Queremos a veces justificarnos delante de Dios. Podemos ver en la palabra del Señor cómo es descrito para que nosotros conozcamos y sepamos más de Él. Las descripciones que la Biblia da con respecto a este ser. Vemos que en el Nuevo Testamento se le dan diversos nombres. Los nombres, claro, son atributos quizá de Él, o son parte de su personalidad, o son parte de lo que Él es o lo que Él hace. Por ejemplo, en Mateo, en los evangelios, le llaman el tentador. Usted recuerda que a Jesús mismo lo tentó, lo dejó por un tiempo, pero luego volvió a la carga. Usted no piense que llega a tentar al ser humano y se aparta. No, Él va a seguir con su esfuerzo y su lucha, porque el trabajo de Él es ese, tratar de denigrar la creación de Dios, haciendo que el hombre se aleje de Dios y arrastrar a la mayor cantidad de gente posible al infierno, para no irse solo a esa gran condenación, y mostrarle a Dios que Dios estaba equivocado al confiar en el ser humano. Quiere arrastrar al pecado al ser humano y llevarlo a la condenación y a la perdición eterna a través de tentaciones. También se le llama el príncipe de los demonios, le llama la Biblia el maligno en capítulo 13. El mismo capítulo 13 el Señor le llama el enemigo, le llaman padre de mentira en San Juan capítulo 8, le llaman asesino en Juan 8. Es un príncipe, es el príncipe de este mundo, según el Señor mismo lo dijo en San Juan 14, el capítulo 12 y el capítulo 16. También la Biblia le describe como el Dios de este mundo o de este siglo. Eso lo encuentra usted en 2 Corintios 4. También le llaman el príncipe de la potestad del aire en Efesios capítulo 2.
gobernador de las tinieblas de este siglo, Efesios 6. También se le conoce como el que se disfraza de ángel de luz, como el adversario, como el maligno, el engañador, la serpiente antigua, el dragón. Y claro, todos estos nombres que la Biblia da con respecto a él son la obra que él realiza en contra del ser humano. Recuerde que él es el enemigo de Dios y por tanto es enemigo del pueblo de Dios también. Entonces, cuando usted entiende y conoce el origen, la obra de Satanás, puede entender la manera en que él trabaja y opera, de tal manera que podemos ver que él es el tentador. También la Biblia dice que es mentiroso y es padre de mentira, así que en él no hay verdad. La obra de Satanás, el cual dice también es el príncipe de los demonios, es decir que Satanás es el líder indiscutible de unas legiones de demonios. Estos demonios son ángeles que no guardaron su dignidad de ángeles, sino que junto a Satanás se rebelaron contra Dios y hoy se le conocen como los ángeles caídos, o nosotros que le llamamos demonios. Entonces Satanás y estos demonios tienen un trabajo y una labor. ¿Y por qué Dios no ha destruido a Satanás y a esos ángeles? ¿Sabe por qué Dios no tiene prisa con nadie? Dios tiene todo bajo control. Usted no piense que el diablo se le salió de control, que Satanás se le fugó por aquí, que Satanás va... No, Dios tiene todo bien claro en su obra, en su plan y en su programa. Y conforme avancemos, usted se va a dar cuenta cómo el diablo tuvo un origen y cómo tendrá un final también en el plan perfecto de Dios. ¿Por qué Dios no lo destruye ya, hermano? Porque Dios le permite, como tentador, como príncipe de demonios, como todos esos atributos que tiene, le permite tocar o tentar al ser humano, y Dios quiere ver a través de él, porque el diablo también es servidor de Dios. No piense usted que él está fuera de, él obedece y hace lo que Dios manda. Entonces vamos a ver cómo él hace esa obra, tanto él como los demonios o ángeles caídos. Vean, la Biblia dice en San Juan capítulo 10, versículo número 10, que el ladrón, que también le llaman a Satanás el ladrón, vino a robar, matar y destruir. Esa es la obra primaria de Satanás: robar, matar y destruir. Pero ojo con esto, el diablo no está interesado en robarle a usted su billetera, en robarle su dinero, en robarle lo que usted tiene en el banco. Él no está interesado en robarle su casa. Eso no le interesa, porque él mismo sabe que todo esto es material y un día se va a destruir. Lo que el diablo quiere robarle a usted es la comunión con Dios. Lo que le quiere robar, matar y destruir es la paz, el gozo y el ser llamado hijo de Dios. El enemigo no le importa lo material, claro que lo usa para afectarnos, pero más que eso, él quiere impactar y destruir la alma, el alma del ser humano, lo cual es eterno. Vino a matar, a robar y a destruir, y eso es su alma, eso es su vida, su hogar, su familia, su matrimonio. El enemigo está tan interesado en destruir los hogares y los matrimonios que ha atacado al ser humano desde el principio de la creación con adulterio, con fornicación, hechos por los cuales Dios ha traído grandes le diría destrucción sobre la tierra. Ha llevado al hombre a rebelarse en contra de Dios con el homosexualismo, con el aborto y tanto pecado grosero que desagrada a Dios. El enemigo ha sido el artífice de todo esto y ha levantado eso como una diversidad de género, lo cual se opone a Dios y no es agradable a Dios, sino que para la iglesia nosotros sabemos que es pecado desagradable a Dios. Eso es parte de la obra del Señor. Él trata de ganarse a la mayor cantidad posible para el reino de las tinieblas, para llevarlos a la condenación eterna, lo cual él mismo sabe que hay. Es decir, Satanás fue creado, era un ser perfecto, era extraordinario realmente, pero se encontró pecado en él, soberbia y orgullo, que son de los pecados que el Señor más aborrece. Usted lo puede leer en la Biblia. Mas sin embargo, consigo arrastró un sinnúmero de ángeles también que cayeron en esa misma codicia, en esa misma ambición, esa soberbia, que se rebelaron en contra del Señor. Vienen a robar, matar y destruir. Pero, escuchen, los demonios, también se les llama a algunos espíritus inmundos, no solo atacan al ser humano de diversas maneras para destruirlo, para robar lo que Dios ha hecho en nosotros, para destruir la imagen de Dios que se está formando en cada uno de nosotros, sino que también tienen el poder y la autoridad para poseer a las personas. También tienen la autoridad o el poder para atarlos. Hermanos, es increíble. Usted puede leer a lo largo de la Biblia, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
cómo Jesús mismo, y también los apóstoles en el libro de los Hechos, cómo Jesús mismo, con el poder y la autoridad que Él tiene y le delegó a la iglesia como tal, reprendían y echaban fuera demonios que estaban, ¿qué? Poseyendo a las personas. Es decir, habían sido esos demonios, se introducían de alguna manera, por decir algo, en el ser humano y ataban, ligaban el alma del ser humano y eran poseídos por los demonios. Por lo tanto, eran personas, como nosotros diríamos, endemoniados, mas sin embargo vemos cómo Jesús con la palabra los echaba afuera. Aleluya. También vemos que ataban a las personas a un sinnúmero de maldiciones, a un sinnúmero de problemas, porque esa es la obra que hacen. Pero también, oiga, por ejemplo, a los que no son cristianos, el diablo y sus demonios los pueden poseer y los pueden atar. Mas sin embargo, esa es la pregunta de muchos años. Hermanos, dice, ¿será que el diablo, los demonios pueden poseer a un cristiano? ¿Pueden atarlo? ¿Pueden dominarlo? La respuesta es no. A un verdadero creyente, a un verdadero hijo de Dios, en una persona que habita el Santo Espíritu de Dios, es imposible que un demonio, un espíritu inmundo pueda penetrarlo, pueda sojuzgarlo, pueda vencerlo, pueda destruirlo, pueda poseerlo. No se puede. Hermano, pero es que yo he visto que hay cristianos que los liberan en las iglesias, liberando hermanos en Cristo. Lo que pasa es de que no son verdaderos creyentes. Son simpatizantes, quizás son religiosos, gente que le simpatiza o le gusta la religión evangélica, mas sin embargo su corazón está un poquito lejos de Dios y no se lo han entregado realmente. Entonces, un cristiano verdadero, hermano, porque hay un montón de falsos, no puede ser poseído ni atado por los demonios. Adiós. Ahora bien, sí pueden el Satanás y sus demonios lanzar dardos a nuestra mente. Oiga bien, no nos pueden introducir y atar y poseer porque somos templo y morada de Dios. Eso es uno de los conceptos. Pero sí pueden influir en nuestros pensamientos y quizá pueden influir hasta en nuestros deseos. Pero no pueden obligarnos, simplemente quieren meter ideas y pensamientos en el corazón del ser humano. Meter dudas y desconfianza en cuanto a Dios. Cuando Satanás, a través de la serpiente, le habló a Eva, solamente la envolvió con un palabrerío y le dijo con que Dios les dijo que no pueden comer de ese árbol. Y Eva le dijo, sí, podemos comer de todos, menos del árbol que está ahí, porque Dios dijo que cuando comamos vamos a morir. La serpiente le dijo, son mentiras de Dios, porque Dios sabe que en el momento que ustedes coman de esa fruta, sus ojos van a ser abiertos y van a ser igual a Dios. Oiga la oferta, ser igual a Dios, que era lo que Satanás mismo buscaba hacer, pero eso es y era y ha sido y seguirá siendo imposible, porque hay un solo Dios todopoderoso y un solo Dios mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, nuestro Señor Dios todopoderoso. Pero sí puede el diablo y intenta influenciarnos, intenta meterte desánimo, tristeza, dolor, angustia, afanes, depresión y todo eso, no poseyendo al creyente, no poseyendo al cristiano, porque no puede. A los que sí puede poseer y atar es a la gente que no tiene a Cristo en su corazón, lamentablemente. A nosotros los cristianos lo que hace es lanzarnos dardos a nuestra mente y a nuestro corazón, de tal manera que nos quiere hacer sentir mal. Por ejemplo, a Jesús en la tentación le dijo, si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Oiga, no era un pecado grave, simplemente lo estaba haciendo dudar de Dios. Cuando el diablo le dice a su mente o su corazón, no que sos hijo de Dios y pareces muerto de hambre, y sos hijo de Dios y no tenés para esto, no tenés ni carro, no tenés ni lo otro, no sos hijo de Dios, entonces quiere ponernos en duda. Mas sin embargo, la palabra del Señor nos enseña y nos muestra cómo nosotros debemos enfrentar. Fíjese que la Biblia también nos enseña que Satanás y sus demonios a los no creyentes los puede poseer, los puede atar. A los que somos cristianos nos lanza dardos a la mente y quizá al corazón para hacernos dudar de Dios, a que no veamos la gloria de Dios, sino que nos sumamos en depresión y angustia. Pero también la Biblia enseña que causan enfermedades físicas, porque Jesús, reprendiendo a los demonios, las personas eran libres del demonio, pero también eran sanadas, porque los demonios procuraban o ponían enfermedades en las personas. Otra manera en que el diablo o Satanás actúa en sus demonios es
inyectar temor y miedo en las personas. Usted sabe que el miedo y el temor paraliza. Cuando comenzó esta temporada de pandemia, ya en el mes de marzo, aproximadamente a mediados de marzo, mucha gente entró en psicosis, hermano. Mucha gente miraba noticias día y noche, día y noche. Hermanos, no sé si a alguien le pasó eso, pero usted siente hasta atontado, atontada de tanta noticia, que uno aquí, que uno hay un montón de cosas que uno termina realmente preocupado, angustiado. Por esa razón, y muchas personas más, que quizá una gripe, un catarro, un dolor de cabeza, una fiebre, es coronavirus, ya estaba asustado, quizá no tenía nada, pero el temor, el miedo lo hacía. Y mucha gente se enfermó por pura psicosis, puro miedo, hermano. Era más enfermedad mental, intelectual que física. Esa es parte de la obra que Satanás hace, inyectarnos miedo. Yo no sé si le ha pasado a usted, seguramente todos nosotros tenemos gente conocida que triste y lamentablemente han muerto de la enfermedad del COVID-19. Todos conocemos a más de algunas personas que han muerto de ello. Pero a veces cuando muere alguien que usted ha conocido, como que impacta un poco su vida y usted como que entra un poquito en duda. Y si me muero yo, dice usted, ¿y qué va a pasar? Dice la mayoría de hermanos, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mi esposo? Entra un temor, una angustia que no permite que nosotros disfrutemos la vida plena que Dios ha tenido para con nosotros. Fíjese que la Biblia nos enseña de que el diablo también lo ejemplifican como león rugiendo, que anda buscando a quien devorar. El león ruge cuando tiene hambre o cuando tiene adversario. Y regularmente los leones cazan a las presas más débiles. Entonces anda como un león rugiendo viendo a quién se devora. O sea, a quién se descuida. Pero la Biblia nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Oiga, esto para mí es bien interesante. Dice, resistid al diablo. En ningún momento le manda a usted irse a pelear con el diablo. Ni que lo vaya a buscar, ni como dijo alguien, no le machuque la cola al diablo porque le va a ver mal. Hay gente que anda buscando ahí, ¿dónde? No, usted no ande buscando. Porque si usted no lo ha entendido, la Biblia nos enseña que los ángeles y los demonios y Satanás mismo son criaturas superiores a nosotros. Aunque usted no lo crea, son superiores a nosotros. Tienen poder que Dios les ha dado. Claro, están totalmente limitados a la voluntad y soberanía de Dios, pero usted y yo físicamente, espiritualmente, no somos nada delante de esos seres. Entonces nosotros, la Biblia no nos manda a pelearnos con el diablo ni con los demonios. Cuando hay que enfrentar o tener una situación de esa, usted recuerda cómo el escritor de Judas, medio hermano de Jesús, hijo de José María, antes de Apocalipsis, él escribe que cuando Satanás peleaba con el arcángel Miguel por el cuerpo de Satanás, peleando, el arcángel, oye, un arcángel, hermano, el arcángel nunca profirió palabras de maldición sobre Satanás, no le dijo diablo chuco, diablo cochino, no le dijo nada de eso. Simplemente el arcángel dijo, el Señor te reprenda. Que no es usted, ni con su fuerza, ni con su boca, es en el nombre de Jesús de Nazaret que los demonios se sujetan y salen huyendo, es en el nombre de Jesús. Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Resistir. ¿Resistir qué? Es como que alguien lo está empujando a usted y usted se esfuerza para que no lo muevan. Usted resista, dice, y él huirá de nosotros. Por ejemplo, ¿cómo resisto, hermano? Sí, cuando el diablo te diga que no vales nada y que no servís para nada, recuérdale que vale la sangre de Cristo y que eres hijo de Dios. Cuando te digan no podés, usted le puede decir, yo todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza. Cuando te digan que eres indigno, que no vales la pena, que no te aprecian, que no te quieren, dígale que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo ello Jehová me recogerá y me ha tomado como hijo. Cuando vengan los dardos a su mente, haciéndole sentir mal, que no vale, que no puede, que nadie le quiere, que nadie le aprecie, usted simplemente no se le olvide la posición que tiene en Cristo Jesús. Y le digo esto, usted es hijo o hija de Dios, coma o no coma, tenga o no tenga, tenga casa o no tenga casa, tenga carro o no tenga carro, sea o no sea algo en este mundo, usted no deja ser hijo de Dios. Y eso es la manera
en que nosotros podemos pararnos firmes y decirle al diablo, no me importa porque sigo siendo hijo de Dios, pero no tenés ni para comer, no importa porque Jesús es mi proveedor y algo va a hacer conmigo, pero estás enfermo y te vas a morir. Bueno, si el Señor me puede sanar y si no me sana, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, es con la palabra de Dios que nosotros debemos y podemos resistir las acechanzas y los embates del maligno. No peleamos con él, no somos quienes, pero sí conocemos a uno que ya lo venció en la cruz del Calvario y con él nos ha dado la victoria a nosotros. Por eso la Escritura dice que nosotros ahora somos en Cristo más que vencedores. Acompáñenme para ir terminando, para ir cerrando este ciclo. Apocalipsis capítulo número 12. Apocalipsis capítulo 12, versos 3 y 4. Dice la profecía del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Oiga, esta profecía es doble. Está hablando de Satanás como tal, y en el verso 4 dice que con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas, lo cual algunos teólogos creen que la tercera parte de las estrellas se refiere a la tercera parte de los ángeles que había en el cielo. Es decir, que de cada 3 ángeles en el cielo creados por Dios, uno de ellos se fue tras Satanás, y son los demonios que hoy conocemos. También la profecía es doble, digo, porque también hablando de las cabezas y los cuernos, se refiere al imperio romano que va a resurgir en Europa al final de los tiempos, es decir, los tiempos que nosotros estamos viviendo ahora. Eso es lo que la profecía dice. Pero vea el verso 7, siempre Apocalipsis 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, el arcángel, y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual acusaba delante de Dios día y noche. Oiga, dice que hubo una gran batalla en el cielo. El arcángel Miguel y los ángeles y Satanás y sus demonios lucharon en el cielo, pero no prevaleció Satanás y sus ángeles, sino que fueron desterrados. Algunos dicen que esta guerra en el cielo va a ser a la mitad de la gran tribulación o de la tribulación que la Biblia habla. Algunos piensan que esa batalla ya se dio. Indiferentemente si ya pasó o que va a acontecer durante la tribulación, a mitad de ella, usted se da cuenta que Satanás es un ser que ya fue vencido. Entonces podemos nosotros entender y conocer la grandeza de Dios a través de ello. En San Juan capítulo 16, verso 11, Jesús mismo dijo, hablando de Satanás, que el príncipe de este siglo, de este mundo, ya fue juzgado. ¿Qué significa eso, hermano, que ya fue juzgado? Significa que el diablo ya fue juzgado, ya fue vencido, ya está condenado. Él ya no tiene esperanza. Como un hermano dijo una vez: hermano, ¿y si el diablo se arrepiente, lo perdonan? No, ya no. Él ya fue juzgado. Él ya no tiene otra oportunidad más. Él vivió y estuvo en la gloria misma de Dios y rechazó todo ello. Él dice el Señor Jesús en San Juan 16, 11 que ya fue juzgado. Es decir, cuando alguien es juzgado, ya hay una sentencia sobre él. Entonces, Apocalipsis, capítulo número 20. Veamos el destino de Satanás para ir terminando. El comienzo de Satanás acá en la tierra
como príncipe de este mundo, reinando en este mundo, fue en Génesis 3, verso 1 al 7, cuando engañó a Adán y a Eva y pecaron y le entregaron el dominio a causa del pecado. Ahí comenzó el reino Satanás sobre esta tierra. Mas sin embargo, ahora vemos en Apocalipsis capítulo 20 su final. Verso 1 al 3 leemos primero. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el final de Satanás. Al final de la gran tribulación va a ser atado por 1000 años y guardado en el abismo. Al final de los 1000 años será suelto y engaña a las naciones de la tierra para subir en contra de Jesús y de su reino. Mas sin embargo es vencido nuevamente. Y vemos como al final de esa última confrontación, dice la Escritura, que el diablo que engañaba a los pueblos fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados por los siglos. El diablo no va a estar en la condenación risa y risa burlándose a los demás. La Biblia dice que va a ser atormentado también junto a la bestia y el anticristo, que son los que van a estrenar el lago de fuego y azufre. Y tristemente, dice la palabra del Señor en el verso 15 del capítulo 20 de Apocalipsis, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, Satanás, que fue creado, cayó porque pecó, fue desechado, fue desterrado. Le han dado poco de libertad para probar el corazón del hombre, mas sin embargo tuvo un principio, tendrá un final. Claro, el final no es la extinción, es una condenación eterna en el lago de fuego y azufre que arderá eternamente, que la Biblia llama muerte segunda. Y tristemente, aquel hombre o mujer que rechace a Jesús como su Dios y Señor, tendrá parte en ese lago de fuego y azufre que es eterno. Así que, amados y hermanas, hay un adversario que anda como león rugiente. Debemos siempre estar listos y preparados, no en nuestra fuerza, sino en la fuerza y la confianza que tenemos en nuestro Dios Todopoderoso, que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Este ser es un tentador, un acusador, un mentiroso. Por lo que debemos estar siempre atentos, porque como león rugiendo anda. No nos descuidemos, cuidémonos. Cubrámonos con la sangre de Cristo. Cubramos aún nuestros pensamientos, deseos y sentimientos para que podamos resistir y estar firmes, como dice la Escritura. Y aquellos que quizás se han apartado y alejado del Señor, o que no han entregado su corazón a Cristo, es un tiempo muy especial en la cual podemos hacer votos delante de Él y rendir nuestra vida, para que cuando estos tiempos finales se aceleren, nosotros podamos estar preparados. La Escritura dice que en estos tiempos el Señor permitirá al diablo hacer señales poderosas, que aún hará descender fuego del cielo y hará milagros mentirosos y engañará a muchos, y que si Dios no acelerara o apresurara estos días, aún los salvos podrían caer de ello. Entonces no se deje engañar. Dios aún sigue gobernando el cielo y la tierra, y tiene un plan y un propósito para cada uno de sus criaturas creadas. Y el propósito de Dios para su vida, amado amigo y amiga, no es que usted se pierda en la eternidad en una condenación, en un lago de fuego y azufre. El propósito de Dios para usted es que usted viva eternamente en la presencia del Dios Todopoderoso. Y si usted quiere hacerlo, lo único que tenemos que hacer es recibir a Jesús en nuestro corazón y declararlo como Dios, Señor y Salvador de nuestra vida. Vamos a hacer una oración en esta hora,
Le decimos, Dios Todopoderoso, Padre Eterno y Dios Altísimo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, por tu presencia, Padre. Ayúdanos a entender y a conocer tu palabra tal cual tú quieres que la conozcamos, Señor. Invístenos de tu presencia y de tu poder, Señor, para resistir el día malo y para resistir las acechanzas del maligno, Dios nuestro. Danos la sabiduría y el entendimiento. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Y si hubiese alguien, Padre, que aún no ha entregado su corazón a ti, Señor, y está viendo esta transmisión, Padre, alcánzalo, tócalo, despierta, Señor, quita venda, quita temores, quita miedos. No importa qué van a decir los demás, lo importante es la obra que tú ya hiciste en la cruz del Calvario, Padre. Señor, abre el entendimiento a tu pueblo, guíanos en tu santa palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y glorifica tu nombre en nosotros, porque tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria eternamente y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio compartir. Esperamos que cada palabra sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes.